están con nosotros, nos están acompañando como representantes de la organización Sociedad Civil Las Abejas. Están con nosotros el compañero Antonio Vázquez Gómez, que es originario de la comunidad Xoyep, que ha sido una comunidad protagonista en toda esta historia que tiene que ver con su organización. Y también nos acompaña Juan Vázquez Luna, que él es originario de la comunidad de Acteal y es un sobreviviente de la masacre, incluso es hijo de Alonso Vázquez, uno que era el líder, una víctima, pero era el líder en ese tiempo, en ese momento, tanto religioso como comunitario de esa comunidad. Entonces, con ellos son con los que vamos a dialogar, y la dinámica que nos hemos puesto de acuerdo, yo voy a hacer una introducción más o menos para situar el contexto de lo que ha ocurrido en esta región de los Altos de Chiapas con su organización y en qué situación están, y ellos también darán su palabra en esto. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible para que dejemos y que podamos tener un diálogo abierto, sincero y comprometido. Esa sería la información. Entonces, el día de hoy, viernes 1 de abril, Sociedad Civil Las Abejas, Justicia, Resistencia y Autonomía, bajo la responsabilidad de Arturo Lomelí y de los compañeros de Las Abejas, Antonio Vázquez Gómez y Juan Vázquez Luna. Muy rápidamente, Arturo Lomelí nació en la Ciudad de México en 1955, reside en Chiapas desde 81, estudió la licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la maestría en Educación Indígena en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas y es doctorante en Ciencias Sociales y Humanísticas del CESMECA de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Actualmente es profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas. Es autor y coautor de diversos libros y artículos relacionados con el estudio de los pueblos indios de Chiapas y Mesoamérica. La organización de la sociedad civil, la organización Sociedad Civil Las Abejas, en sus propias palabras, es una organización de la sociedad civil, es un grupo organizado que lucha pacíficamente para reivindicar sus derechos y para defender sus tierras y territorios. Sus fuerzas se sustentan en 3 grandes raíces: la cultura, la palabra de Dios y los derechos escritos. Actualmente abarca 6 municipios de los Altos de Chiapas, la mayoría son hablantes de lengua maya tzotzil y una parte de lengua maya celtal. Durante su camino han dado testimonio de paz, justicia, libertad, también de denuncias y protestas. Han hecho presencia en diferentes lugares del país y del extranjero, buscando que su acción aporte algo para la causa de los demás pueblos organizados y también con el fin de articular esfuerzos por el objetivo común, la construcción del buen vivir. Entonces no me queda más que dar la palabra a Arturo Lomelí y a los compañeros Antonio y Juan de la Sociedad Civil Las Abejas. Tienen la palabra, compañeros. Ahí está. Hemos titulado esta presentación con el nombre de Justicia, Resistencia y Autonomía de la organización Sociedad Civil Las Abejas. Para iniciar quiero leer un epígrafe que creo que aborda muy bien lo que vamos a ver a continuación. Dice así: la resistencia es detener el destino que impone el de arriba, justo el tiempo preciso para hacer la fuerza necesaria y destruir entonces esa desgracia y a quien nos la procura. Es de la otra teoría, Huellas de Elías Contreras, del subcomandante insurgente Marcos. Para hablar de la situación contemporánea de la organización Sociedad Civil Las Abejas, creo que es necesario hacer un poco de historia sobre los acontecimientos que han rodeado al histórico pueblo de San Pedro Chenaló y que sus habitantes han estado reiteradamente en situaciones aparentemente en tiempos de paz en equilibrio, pero también en muchos momentos han estado en ciertas confrontaciones entre ellos por 2 cosas. La primera es para gobernarse y segundo es para tener una soberanía sobre sus espacios territoriales y sobre de ellos. Aquí voy a introducir algo de por qué le llamamos pueblo indio a San Pedro Chenaló. Yo he llevado una
ha estado desarrollando este concepto de lo que es pueblo indio y que creo que es la manera que tienen ciertos conglomerados humanos que tienen una soberanía sobre su territorio, sobre sus espacios, y también se gobiernan a sí mismos, independientemente de las formas, diríamos, de los aparatos formales de gobierno. Ya en alguna otra de las sesiones decía que estas estructuras contemplan una estructura grande, amplia, que tiene que ver con las cosas que benefician a los habitantes, casi toda la obra pública, todas estas cosas que son las que tienen que ver con satisfacciones de necesidades, que hay una estructura. Eso algunas veces se les ha llamado ayuntamientos constitucionales, se les llama de diversas maneras. Hay otra estructura que convive al mismo tiempo, que es esa estructura que trata de resolver los conflictos y las situaciones que se dan entre los habitantes. Esa estructura le han llamado los antropólogos el ayuntamiento tradicional o los cabildos tradicionales, que casi se encuentran en muchos de los pueblos indios de la región chiapaneca, incluso de otros lugares de lo que vamos a decir la Mesoamérica India. Hay otra estructura que convive, que es todo el aparato religioso, en el cual estos dioses que son procurados en sus necesidades mágicas, muchas personas, incluyendo a veces cientos de personas, están dedicados a que protejan y tengan de alguna manera el bienestar espiritual de los habitantes, de los cuales se sienten protegidos y están. Además hay otras entidades mágicas que están relacionadas. La cantidad de deidades que hay en estos pueblos es mucha, es grande, hay de todo tipo, incluyendo cosas como naturales, las oquedades, las montañas, incluso el propio nombre de Xoyep nos remite a la presencia de un ángel, ¿verdad? Un ángel que protege a personas de esos lugares. Y finalmente hay otra estructura que tiene que ver con el ciclo festivo, que es aquella herencia del mesoamericana donde un periodo de tiempo, los 5 días de ajuste del calendario maya, son dedicados al juego, a la alegría, a un divertimento que también cientos de personas se dedican y trabajan sobre ellos, que en palabras en Tzotzil se diría Tajimolquín, los días de juego y de festividad. Esas son tal vez las estructuras que definen desde esta lógica a esto que le llamamos pueblo indio. Entonces Chenaló es uno de los municipios o pueblos más grandes de la región enalteña y que también colinda con muchos otros pueblos indios de la región, como son San Juan Chamula, Larraín, Mitontic, Tenejapa, Cancuc, Panteló, Chalchihuitán, que de alguna manera reproducen este esquema que me he atrevido a sugerir de su existencia. Pero la historia de Chenaló es una historia que está plagada de muchos acontecimientos. Tal vez el primero tiene que ver con aquella revuelta que hubo que empezó en 1710 y terminó por ahí de 1720, donde como manera de represión se reubicaron algunos de los asentamientos o los parajes originales e incluso se hizo lo que después va a ser la cabecera municipal, que ahora conocemos como San Pedro, y que en lengua tzotzil se dice Tejclum, el centro del pueblo. Pero a la vez permaneció durante mucho tiempo y hasta la fecha otra población que ha sido como la más antigua y donde se inician muchas de las actividades. Bueno, ahora están un poco perturbadas por las relaciones que existen entre las personas, pero que se llama Yapteclum. Y Yapteclum en su propio nombre quiere decir el pueblo antiguo, el pueblo viejo, en el cual durante casi 200 años ha mantenido cierta rivalidad con la gente del pueblo que ahora conocemos como San Pedro.
Tal vez ahí están los orígenes de estos conflictos que ha habido sobre las formas de gobernarse e incluso de la integración de las otras estructuras que he hecho mención. También en el propio territorio de Chenaló, hasta no hace mucho existían otros pueblos un poco más pequeños que también estaban integrados en la geografía de gobernarse y en su superficie llamada municipal, que son el pueblo de Magdalena, que también vive, también tiene sus propias dinámicas, y el pueblo de Santa Marta, que serían hablaríamos de diversos pueblos que estaban viviendo en un solo pueblo. Desde luego es una región que tiene una de las densidades demográficas más altas, creo que estará por ahí de unos 400 habitantes por kilómetro cuadrado de estas montañas, en las cuales muchos de su territorio está dedicado a la producción básicamente del café y en algunas ocasiones de subsistencia. Para no hacerles la historia demasiado larga, en este seno, en este ambiente, surge esta organización que está precisamente en la esquina, diríamos, más al norte y muy cerca del pueblo de Yapteclum, que se llama la Sociedad Civil Las Abejas. Y esta surge por un conflicto que hubo en algún momento, en 1992, me parece, aquí tengo el dato exacto, en el que, por una decisión de las autoridades del pueblo de San Pedro, retuvieron a unas personas y las encarcelaron como causantes de un asesinato de otra persona. En ese momento fueron tomados cinco personas, fueron recluidas en las cárceles de San Cristóbal, y eso dio pie a la organización de la gente en respuesta a este hecho, que se dio la tarea de realizar manifestaciones, marchas, mítines, alguna vez se vinieron a San Cristóbal, hasta que lograron, bajo esta presión, que se hiciera cierto tipo de justicia, liberando a esto, y gracias a la presión de esto. Esta fue tal vez la primera forma organizativa, y esta forma organizativa tuvo su propio origen en que las bases de catequistas del pueblo creyente, que es una organización promovida por la diócesis de San Cristóbal, hizo que se hiciera, permitió esta movilización tan importante, porque varios de ellos eran miembros eran catequistas a su vez. También en ese tiempo ya existía el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y directamente el obispo Samuel Ruiz y el padre Chantó, que duró más de 30 años como sacerdote de San Pedro Chenaló, fueron protagonistas de estas movilizaciones, que lograron precisamente que el 4 de enero del 93 fueran liberadas estas personas. Por otro lado, han ido concurriendo distintas organizaciones políticas nacionales, por ejemplo, la presencia del Partido Socialista de los Trabajadores, que luego se convirtió en el Frente Cardenista, que para este mismo periodo peleó la presidencia municipal del pueblo de Chenaló, miembros de estas de parajes y comunidades de esta región cercana a Panteló, y en 1989 lograron conquistar la presidencia, desplazando al grupo de maestros que llevan muchos años en el poder, que se lo venían repitiendo entre ellos, y que por primera vez desde 1967 un campesino había logrado ser presidente municipal de todo el pueblo de Chenaló. Este presidente no tuvo y su cabildo no tuvo mayor impacto, y luego en menos de un año fue destituido, y nuevamente se impulsó otro profesor que lo sustituyó. Otras organizaciones
nacionales de lucha por la tierra particularmente en el vecino municipio de Panteló, habían consolidado sus demandas de tierra y que habían logrado conquistar prácticamente todas las tierras del municipio de Panteló. En Chenaló prácticamente no había más que unos muy pequeños ranchos, casi no hay propiedad privada, entonces había unas organizaciones que estaban buscando tierras. En este ambiente, la revuelta zapatista de enero del 94 sorprende a muchas de las organizaciones que se ven de nuevo proyectadas en sus demandas, en esta región en particular, y que en inicios del 94, en enero, algunos campesinos, sobre todo jóvenes de comunidades de Los Chorros, de Jibeljoc, de la Puebla, en otra organización, se dan a la tarea, invaden los ranchos vecinos del municipio de Panteló y se posesionan. Hay un periodo como de 6 meses, de los 6 primeros meses de 1994, que en la región se da una fragmentación, se puede decir, entre distintos grupos, que voy a describir las tendencias que había. El grupo de priistas, de algunos destacados políticos priistas indígenas, Antonio Pérez Hernández, el propio Jacinto Arias Pérez, que veían como una oportunidad de que se pudiera restablecer un orden donde ellos pudieran ser protagonistas de lo que estaba ocurriendo por las demandas propiamente llamadas indígenas de lo que se estaba dando en ese momento. Pero la gente común de la región se sentía, por otro lado, priistas afectados por el rumor de que las organizaciones, tanto las de demandas de tierras como los zapatistas, podían tomar pues sus propiedades, sus carros, hasta sus casas se dejaba escuchar un rumor. Entonces ese era un segmento de la sociedad de esta región muy marcada, y existía otra que era todo lo que venía acompañando el movimiento zapatista, y otros que se declararon: no somos priistas, no somos zapatistas, somos sociedad civil. Era recurrente ver en las casas en este periodo, al recorrer la geografía, era recurrente ver que personas ponían una bandera blanca que significaba que eran sociedad civil, no eran ni zapatistas ni priistas. Otro hecho que va a ser fundamental es el inicio de los diálogos los primeros, los de la Catedral, en marzo de 1994, y en 1995 los inicios de los diálogos de San Andrés Larrainzar, donde cientos de personas del municipio de Chenaló participaron como los cordones civiles para proteger o tener presencia en este ambiente que se dio entre 1995 y 1997, que fue los diálogos de San Andrés. Entonces tenemos 3 organizaciones cuando menos, o 3 grandes segmentos de la sociedad, que son priistas, sociedad civil y zapatistas. A inicios de 1997 se inicia realmente un periodo de guerra, en mayo precisamente, donde la actividad de los grupos paramilitares van a crear un ambiente de terror en el cual se van a desplazar más de 15,000 personas de su lugar de origen, principalmente todas las personas que están alrededor del valle de Yapteclum, que van desde Poconichín, Los Chorros, Yapteclum, La Libertad, Jibeljoc, no sé, todo aquí los compañeros me pueden corregir, pero eran cuando menos 17 parajes que van huyendo del terror que se estaba escenificando. Todos sabemos que la culminación de estos acontecimientos es la masacre que conocemos de Actial, con la muerte de 45 personas, la mayoría mujeres y niños. Muchos, aquí Juan perdió 9
miembros de su familia en ese hecho, pero ya durante lo que va de mayo a diciembre hemos visto que hubo alrededor de 80 muertes que estuvieron ensombreciendo la región y muchos otros acontecimientos. Estos acontecimientos orillaron a que estos grupos, tanto aglutinados en esto que se llama la sociedad civil, de la cual las abejas era uno de los grupos, había otras organizaciones, se estuvieron refugiando en distintos campamentos de refugio. Solamente para los interesados en la reconstrucción de esto, pueden leer la extraordinaria crónica que realizó Hermann Bellinghausen, que está publicado en el libro Acteal, Masacre de Estado, que publicó La Jornada hace un par de años, y que hay una descripción muy amplia de todos los acontecimientos. Yo estoy haciendo un resumen para tener cierto contexto. De estos acontecimientos, de lo que ocurrió en Acteal y otros acontecimientos que tienen que ver con los diálogos que se dieron a la vez al interior del propio pueblo de Chenaló, a su vez que hubo los diálogos de San Andrés, hay otro pasaje de la historia regional o local que se puede llamar los diálogos de Chenaló, donde estas organizaciones tienen una gran presencia, las abejas, así como otros de la sociedad civil, donde citan y emplazan a las autoridades priistas y a miembros del gobierno a que haya una pacificación en la región. Esto nunca se produjo y orilló a que un fuerte sector se fuera aglutinando, ya fuera en la esfera de la órbita de lo que se va a llamar después la organización Sociedad Civil Las Abejas, que llegó a aglutinar hasta unas 13,000 personas, y lo que va a ser el municipio autónomo zapatista, rebelde zapatista de Poló, que van a ser como la diáspora que se da al ya no haber ningún tipo de diálogo posible, y en el cual también al existir el rechazo a los llamados acuerdos de San Andrés por parte del gobierno federal, va a ocurrir que inicien estos dos grupos un proceso de construcción de sus autonomías, se puede llamar. Una autonomía que tiene que ver con dos cosas. Primero es la resistencia, que es no realizar ninguna actividad o formar parte de las estructuras formales de gobierno del Estado mexicano hasta que no haya realmente un reconocimiento por dos cosas. Los de Poló por los acuerdos de San Andrés, las abejas por su demanda de justicia y el alto a la impunidad de estos acontecimientos tan terribles que acontecieron en este periodo. ¿Cómo lo han construido? Yo creo que tal vez en otra sesión podremos hablar un poco de lo que está ocurriendo al interior de los municipios autónomos de la región, como son el de Magdalenas La Paz, el de San Andrés Sacamchén, el 16 de febrero, pero en este momento, en esta reunión, estamos viendo qué ocurre con las abejas. Algunas de las consideraciones que podemos decir es que tienen un código de gobierno a sí mismo, reproducen esta figura que les mencionaba al principio de ser un conglomerado de humano que tiene una soberanía sobre su espacio territorial, que tiene al interior de sí una estructura de gobierno, que se gobierna a sí mismo este conglomerado, y que además realiza muchas de las actividades que mencioné al inicio. Tiene territorialidad, porque a la fecha, estábamos aquí platicando hace un momento de que más o menos habrá unas 3,000 personas aún en esta resistencia de las abejas, y están repartidas en 13 localidades de la región, aunque están entremezclados y han creado nuevos centros de población. Por ejemplo, aquellos desplazados del paraje Jibeljo han
creado una nueva comunidad que se llama Nueva Gibeljó. Los desplazados del paraje La Libertad han creado un paraje nuevo que se llama Nueva Libertad y han regresado de alguna manera a seguir en su vida de lo que son campesinos entregados al cultivo del café y del maíz, y que es la base de su economía principalmente. Han logrado crear una organización, una cooperativa que se llama Maya Vinic. Tal vez la tesis de Carla Zamora la describe muy bien, hizo un trabajo muy bueno alrededor de cómo funciona esto. Pero aún sobre qué ocurre con las abejas en estas formas políticas de su autonomía, tal vez falta un poco por escribir y por investigar. Pero lo que quiero llevarles es de que no se han convertido en el paisaje de los otros, de las otras personas que ven a las abejas, los consideran zapatistas. Los consideran zapatistas, ¿por qué? Porque muchos de sus principios que reclaman justicia y autonomía son a su vez los ejes rectores de lo que ocurre con los municipios autónomos zapatistas o con las bases de apoyo zapatistas. Pero a su vez ellos tienen su propia modalidad. Lo que han manifestado en distintas ocasiones es que coinciden con los zapatistas, pero lo que no están de acuerdo son con sus métodos. No pueden creer, como es una organización que nació en la paz y que busca la justicia, esa ha sido su principal instrumento. Platican, yo los he visto conversar y los he visto realizar actividades hasta algunas veces conjuntas, pero son dos organizaciones separadas. Lo que tienen las propias abejas es a lo que le llaman los principios del buen gobierno. Estos principios del buen gobierno se los voy a mencionar, cualquiera que los visite los puede ver en un escrito que tienen ahí en la puerta de su oficina, y el primero van a ver que hay una coincidencia muy acertada con los principios propios de gobernarse a sí mismo de los zapatistas. Obedecer y no mandar, el primero. Representar y no suplantar. Proponer y no imponer. Servir, no servirse. Bajar, no subir. Unir, no dividir. Construir, no destruir. Revelar, no ocultar. Defender, no vender. Entregar la vida y no quitarla. Esos son los principios del buen gobierno que, como verán, colegas del seminario, hay una coincidencia con algunas de las cuestiones que hemos venido trabajando en nuestro seminario. Creo que se podría abundar mucho más alrededor de lo que ha ocurrido, de lo que ha sido, de lo que siguen siendo este grupo que tiene muy claro que su futuro tal vez está demandando algo que saben que no lo van a alcanzar. Hay una utopía que es un proyecto de futuro extraño a los ojos del que no lo entiende, que es esta demanda de justicia. Todos sabemos por los distintos medios y por lo que ha ocurrido que desde hace 2 años a la fecha, grupos de intelectuales promovidos por Aguilar Camín, entre otros, que Malaya ha sido el momento que se mencionó su nombre en estos proyectos que tenemos del pensamiento de Castoriadis, pero en su órbita se han liberado casi todos los autores materiales de la masacre, casi todos, incluyendo, y se habla de la posible liberación de los otros, y se dice que se han liberado porque los procedimientos han sido mal empleados. O sea que la justicia del mal gobierno, por decirle de una manera, no ha sido, ha sido eso, injusticia, no ha sido justa, ni siquiera en los términos más elementales. Hay asesinos confesos que sean esto. El propio gobierno los ha convertido les ha dado sus propios proyectos de desarrollo,
tenemos entendido de que muchos de los liberados se les han entregado propiedades, se les han entregado futuro en términos del desarrollo, pero hasta ahí está. Y esto ha envalentonado a otros sectores que han hecho de esto la demanda, sus demandas sus amenazas. Entonces, desde una óptica de fuera, pudiera parecer que no va a haber solución, no puede haber solución a la justa demanda de justicia. Entonces, creo que los compañeros nos podrán aclarar algo en función de esto. Pues, muchas gracias por esta invitación y gracias por este espacio para poder compartir o para que todos los compañeros, a los que nos escuchan, puedan saber cuál es su fundamento de las abejas y cuál es su historia y su vida y su lucha. Pues muy claramente, tal como comentó nuestro compañero Arturo, que nuestra historia de las abejas, que el nacimiento de las abejas, pues con una injusticia tan dolorosa, injustamente fueron encarcelados los 5 compañeros nuestros por una situación de tierra, por una violación de su derecho de las mujeres. Pero en la formación de la sociedad civil Las Abejas, pues ahí vimos que cuando estamos unidos y juntos lo podemos lograr, lo podemos alcanzar, lo que queremos buscar y lo que queremos encontrar. Aunque injustamente estuvieron en la cárcel, pero sí logramos esa unidad, esa fuerza, y logramos liberar, pues ninguna fianza, sino que libremente fueron liberados. Pero el gobierno y los priistas, porque los priistas están en contra totalmente con la lucha del pueblo, porque la verdad, tal como se comentó, que el poder en el municipio de Chenaló, porque como que se había reinado desde antes del 92, es que los poderosos políticos habían apoderado y ocupando el poder de la presidencia municipal, y a los que luchan y defienden su derecho lo excluyen, como que lo anotan como su mejor enemigo. Pero para nosotros, porque la sociedad civil Las Abejas, porque hemos nacido desde la base fundamental de la fe, de la religión, de la Iglesia Católica, gracias a don Samuel Ruiz. Él nos orientó y nos guió como su mejor hijo, y a nosotros pues creemos que es nuestro padre o como nuestro abuelo legítimo, porque a él tuvo compasión, porque sintió lástima cómo están sufriendo los pobres. ¿Por qué somos pobres? ¿Y por qué algunos son ricos? Porque la tierra es para todos, y el agua es para todos, y la vida es para todos. Y ahí se empezó a reflexionar y a analizar dónde está el derecho. Pero gracias por esta lucha y empezamos a conocer dónde queremos caminar y dónde queremos vivir. Bajo un dominio, bajo un manto, bajo uno quien nos obliga a hacer lo que no queremos hacer. ¿No? Pues gracias por esta enseñanza,
pues de nuestros abuelos, de nuestros padres, porque la verdad ya creemos que somos indígenas, pero la verdad no somos indígenas, somos legítimos mayas, nuestro origen es maya, porque hemos nacido de maíz, nuestra sangre es de agua, por eso vivimos, por eso empezamos a conocer, pues cuando en la llegada de los españoles, si Dios lo trajeron en su carabela, no, Dios es nativo, porque han vivido con nuestros abuelos. Por eso empezamos a rescatar nuestra cultura, su historia, su rito, su mito, su leyenda. Pero en esta autonomía, porque abarca el utensilio, nuestros alimentos, cómo respetan la Santa Madre Tierra, cómo respetan al bosque, el cerro y el ojo de agua. Pero tristemente, porque fueron endueñados los que no lo son, porque los que no lo saben respetar. Pero gracias a esa organización ha nacido desde la fe, hemos logrado exigir nuestro derecho para que seamos respetados nuestros derechos. Y además se empezó a rescatar cómo hacer valer las mujeres, porque antes del 92, mucho más antes del 92, lo que vale más, el hombre. Las mujeres, único su principal papel de la casa, cocinando, bajo un mando de su esposo, de su papá. Pero gracias por esta fe y por esta organización se empezó a buscar el espacio para que tengan mejor participación de las mujeres. Como habían visto en esta larga historia de las abejas, ya habían caminado mucho las mujeres, ya habían participado en los eventos, en los foros y en las luchas y en las demandas. Pero, lamentablemente, los priistas y los caciques de Chenaló nos anotaron los mismos zapatistas, porque tal como se comentó que en el 94, en el levantamiento de los compañeros zapatistas, dimos nuestro apoyo porque los que ellos exigieron, los que ellos buscan, es lo que queremos, es lo que buscamos, es lo que exigimos. Porque el gobierno es que no lo quiere escuchar, porque hemos hecho grandes esfuerzos, marchas, plantones, mítines, hasta huelgas de hambres, pero no quiso oír el gobierno. Por eso lo apoyamos a los compañeros zapatistas, tal como se mencionó en la introducción que hizo el compañero Arturo, que cuando se hizo el diálogo de San Andrés, pues hicimos un gran esfuerzo a nosotros en los cinturones de paz. Hasta uno de nuestros compañeros sentó a la mesa de diálogo. Pero en ese momento, pues nos anotó como que somos mismos zapatistas. Pero no es real, no somos los mismos zapatistas, porque somos de la sociedad civil Las Abejas. No tenemos ninguna intención de trabajar en vía de las armas, porque hemos nacido desde la fe, desde la religión, porque no queremos matar, pero sí tenemos la obligación de exigir la justicia, el respeto de nuestros derechos, el respeto de nuestra vida, pero en vía pacífica. Pero gracias por esta enseñanza de nuestros abuelos, tal como nuestros anteriores abuelos mayas,
que ellos tenían sus propios gobernantes, saben organizarse, saben cómo mantenerse, saben cómo sobrevivir. Por eso las razones que escogimos ese nombre de la sociedad civil, las abejas. Abejas es un animalito, pero sabe trabajar. Tiene reina, tiene obreros, tiene miel. No está obligado a hacer nada, sino que están bien organizados. Por eso decidimos llamar ese animalito, las abejitas. Las razones, porque no queremos, por eso donde se mencionó que, no me acuerdo, en un foro tal vez se mencionó cuando se fue en Acteal, donde se mencionó como principal tema la justicia, la autonomía, la resistencia, hasta la dependencia. Porque ya no queremos depender al gobierno. Porque el gobierno ya nos sentimos como nuestro gobierno. Porque tenemos lo nuestro. Porque a él, pues como que lo estamos mencionando, que ya es un patrocinador. Como que está tratando de mamar, de callar, de hacer silencio cuando hacemos ruidos. Por eso, pero ahora ya contamos con nuestros gobernantes legítimo, nuestra mesa directiva. Hay personas que nos hacen la justicia, es parte de la autonomía, los jueces propios. Pero la resistencia, porque hemos resistido fuertemente, ya no recibimos ningún apoyo al gobierno, no recibimos ningún apoyo, ¿por qué? Porque no es el momento, porque todavía no ha llegado a cumplir el acuerdo firmado en el acuerdo de San Andrés. Las razones por eso. Todavía tenemos las razones de resistir, pero tristemente en 97, como que los priistas nos cuentan que somos los mismos zapatistas y nos pasó encima de nosotros, la sociedad civil Las Abejas, la situación tremenda para un exterminio, para acabar nuestra lucha. Pero la verdad nosotros, porque nuestro deseo, nuestro corazón, no queremos que se haga muy grande esa situación tan difícil, tan dolorosa. Creamos una comisión y formamos una comisión para dialogar con el presidente municipal de Chenaló, y solicitamos un diálogo que se realizó en Las Limas. Estuvimos 3 días ahí dialogando. Estuvieron presentes la diócesis, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Cruz Roja y todos los medios de comunicación. Pero ahí dimos cuenta que los priistas y los caciques en nuestro municipio, dialogando pero haciendo cosas atrás, sentadito dialogando en ese lugar, pero quemando casa, haciendo su tiroteo, y ya creció el desplazamiento. Por eso donde yo mencioné, en mi lugar de origen, en la comunidad de Xoyep, estuvieron sobreviviendo 1,105 desplazados, acomodando de sobrevivir en cada casa alrededor de 80 y 90 personas, extendida, durmiendo en el suelo como que no seres humanos. Por eso, pero
gracias por este rescate de nuestra autonomía, pudimos resistir. Por eso, los compañeros caídos en aquel año 97, los 45 que cayeron, pero están reunidos porque ya han venido de la comunidad de Quextic Centro, Quextic Poblado, algunos los de La Esperanza, se habían concentrado allí en Acteal, pero el compañero Alonso Vázquez Gómez, el papá de Juan, aquí está presente, porque es jefe catequista y es catequista, es compañero de catequista, hombre que se empezó a animar sus compañeros, se empezó a promover, porque gracias por esta enseñanza de nuestros abuelos, que solo nuestro instrumento principal es la oración, el rezo, quema de velo, quema de incienso, rezo en los cerros, rezo en el ojo de agua, rezo en las montañas. Solo para comentar a nuestro Padre y Madre Dios, ¿por qué lo mencionamos Padre y Madre Dios? Porque es Padre masculino y es Padre femenino, porque se ha revelado hombre y mujer al respecto de la palabra de nuestros ancianos, porque así nos habían enseñado. Pero en esa época, gracias, y ahí están reunidos y van por 2 días de su ayuno, pues los paramilitares y el presidente municipal, el señor Jacinto Arias Cruz, ordenó a matar con manos cruzadas. Tristemente, porque allí estuvieron 4 mujeres embarazadas y abridos de su vientre forzosamente, sin darle luz a sus hijos. Pero triste, porque en aquel año pasado triste, pero sus intenciones es para acabar la lucha, es para callar, para convertir en miedos. Pero gracias por esta resistencia, no fue, sino que al contrario, se creció la fuerza, se hizo muy público la situación que fue en Acteal, hasta le llamamos vuelo de las abejas, porque se empezó a llegar compañeros de los 4 puntos del mundo, o de diferentes países, hasta volamos para anunciar lo que pasó aquí en México, en Chiapas y en nuestro municipio. Pero tristemente, aunque ya estuvieron en la cárcel más de 80 personas de los paramilitares quienes participaron, le llamamos fuero común, y pues actores materiales de la masacre de Acteal, pero ya fueron liberados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque ya tenían orden, que ya van a ser sentenciados, pero ya fueron liberados. Pues realmente, porque nosotros nos preocupa, nos hace preocupar, porque se mira claramente, por eso le mencionamos, aunque los gobiernos lo mencionan que es conflicto religioso o conflicto comunitario, pero no, es contrainsurgencia. Y además, porque bien claro, ¿por qué lo mencionamos? Porque los paramilitares fueron acompañados por la seguridad pública, fueron protegidos por la seguridad pública, tienen una asesoría, tienen sus proyectos. Hemos visto claramente, por eso las razones estamos bien, muy conforme que ya fueron liberados. Pero el famoso gobierno del Estado, Juan Sabines Guerrero,
pues nos muestra que son ellos que ordenaron, porque ya premiaron de tierra, de bienes y de dinero. Pues como que él dice que lo ha dado las buenas condiciones para que no entre en Chenaló, y lo compró su tierra fuera de Chenaló, pero fue al revés. Siguen viviendo en Chenaló, siguen llegando, provocando de las mismas familias donde fueron víctimas de las abejas. Pero ahora, pues, para nosotros la sociedad civil Las Abejas, quiero mencionar que para nosotros, aunque los paramilitares nos querían acabar, pero sabemos que no, porque Dios está a su pueblo. Y además, aunque los paramilitares nos quieren acabar y el gobierno también, pues nos trata de dividir, y ya logró la división, porque ya se dividió las abejas, como que quiere exterminar las abejas, pues según él, porque lo siente como que nosotros nos molestamos, que exigiendo el derecho, el respeto a la tierra. Pero para nosotros no vamos a estar callados, porque ya, si ellos no quieren hacer la justicia, pues hay otros espacios, hay otras instancias. Por eso ya está en su mano a la Comisión Interamericana, porque desde 2009 se empezó a exigir, y hasta 2010 ya se admitió a la Comisión Interamericana. Por eso hoy tenemos esperanza. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que vamos a tener? Es lo que quiero comentar. Pues gracias por este espacio, gracias por la invitación. Pues para nosotros, la sociedad civil Las Abejas, pues tenemos mucha alegría por esta invitación. Pues nos hace crecer, nos hace alegrar nuestros corazones en este compartir, para que puedan escuchar, porque no solo pueden escuchar las mentiras, los falsos, lo que se ha publicado. Pues esto es mi palabra. Muchas gracias. Bueno, pues bien, compañeros y compañeras, les voy a agregar un poco. Pues ya comentó el compañero Antonio que cuando fue el 97, cuando fueron masacrados los 45 hermanos nuestros, y además, como ya les comentaron, que yo soy víctima de la masacre, que cayeron los 9 de mi familia. Pues gracias por este espacio para compartir un poco de lo que sucedió en ese año del 97. Sí, claro que sí, fue muy difícil, fue un doloroso de lo que se hicieron los paramilitares. En ese año donde se hizo más fuerte la situación es el 16 de diciembre, cuando murió uno de los priistas, o sea, el jefe de los paramilitares, que se llama Agustín Vázquez Secum. Ese es donde bueno, pues bien, compañeros, les voy a explicar un poco también de lo que ha sucedido en el 97, pero ya como les dije, donde se empezó más fuerte la situación un día 16 de diciembre, cuando murió uno de los priistas, que era el jefe de los paramilitares, que se llama Agustín Vázquez Secum. Ese es ahí donde se organizaron más fuerte los paramilitares, que querían vengar a sus familias. Entonces nosotros, como estamos en la comunidad de Acteal y ya están los desplazados de Quextic Poblado,
Entonces, el 20 de diciembre, mi papá lo organizó una oración, una jornada de oración y ayuno para pedir la paz, para pedir la tranquilidad de nuestro pueblo, para que no haya más problemas, que no haya más desplazamientos. Pero los paramilitares no hicieron nada, sino que, las autoridades en cada comunidad formaron sus grupos paramilitares. Pero nosotros estábamos en una jornada de oración pidiendo la paz, la tranquilidad. Entonces, se inició la oración el 21, ya llevamos 2 días de ayuno. Cuando llegaron los paramilitares allí en Acteal, estábamos los paramilitares llegaron allí en Acteal, donde estábamos haciendo la oración. Entonces fue un disparo allá en la comunidad de Quextic y fue una quema de casa. Entonces ya los paramilitares, los de Tzahalucum, Quextic, Acteal, Canolal, Pechiquil, los Choros, todos los que ya son paramilitares, lo enrollaron en la comunidad de Acteal, todo alrededor. Entonces nosotros, cuando escuchamos un ruido de bala allá en la comunidad de Quextic, abajo donde en Acteal, abajito, entonces ya los paramilitares que ya estaban allí cerca, entonces empezaron a disparar a la gente que estaban allí orando. Entonces la gente fueron huyendo, escondiendo en los arroyos. Pero nosotros, yo chiquito, tengo como 14 años cuando fue la masacre. Entonces los paramilitares no entraron luego, sino que tardaron mucho. Pero ya cuando entraron, entonces empezaron a matar a los pobres gentes, mujeres, ancianos y niños. Entonces igual así fueron entrenados por la seguridad pública, así como dijo el compañero. Pero así entraron allá en Acteal. Primero fue que lo mataron a mi familia, o sea, mi mamá, que fue el primero que se murió. Entonces mi papá ya lo vio que se murió a su esposa, entonces fue a abrazar porque ya estaba muerto, quisiera que lo levantara, pero ya no, ya está muerto. Entonces mi papá dijo que los paramilitares que no hagan esto, y que, también dijo que no saben lo que hacen también. Entonces mi papá dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces terminó de esa su última palabra. Entonces lo empezaron a matar a mi papá. Entonces eso lo que fue muy triste de lo que hizo el gobierno. Y también hay 4 mujeres que están embarazadas y los paramilitares abrieron el vientre y los sacaron el bebé, lo despedazaron. Entonces, por eso nosotros pensamos, ¿qué culpa tenemos? ¿Qué culpa tienen los niños, las niñas, que no saben nada? Por eso nosotros nunca vamos a dejar, vamos a llevar en nuestra memoria de lo que hicieron, de lo que hizo el gobierno, de lo que hizo el presidente municipal y los agentes en cada comunidad, ellos los que organizaron eso. Pero nosotros también vamos a seguir denunciando, diciendo la verdad de lo que ha pasado. No vamos a quedar callados, así como yo soy sobreviviente, sé quiénes son los paramilitares, además son mis primos,
conozco quiénes lo que hicieron matar a nuestras familias. Por eso nosotros, aunque los paramilitares dicen que son inocentes, pero nosotros sí conocemos la verdad, sí. Ellos son lo que hicieron, los que masacraron a nuestras familias. Por eso, gracias, compañeros y los que se están escuchando nuestras palabras, pues, nosotros seguimos luchando y seguimos resistiendo, porque si nosotros, ya ves que el gobierno, cuando nosotros como sobrevivientes de la masacre, pedimos la justicia, pero bien sabemos nosotros que el gobierno no se hace la justicia. Aunque nosotros pedimos la justicia, pero el gobierno nos cambia en un apoyo, nos da mucho proyecto para que nosotros nos calláramos, pero nosotros no, seguiremos luchando, resistiendo y buscamos la paz, buscamos la justicia. Por eso, compañeros, es todo mi palabra y gracias por escucharme. Gracias, compañero. Sí, buenas tardes. Gracias por su testimonio y bueno, estamos con ustedes en el dolor que eso ha causado. Queremos decirles que por estas tierras también existen, como allá con ustedes, las mismas políticas contra insurgentes, las mismas políticas de despojo, las mismas políticas de muerte que los gobiernos y los grupos disfrazados de muchas maneras, pero al fin de cuentas paramilitares, están acosando a los pueblos indios de Jalisco y de la costa de Michoacán, que son los que tenemos más cercas. Y queremos simplemente decirles que esto que les ha pasado a ustedes de una manera tan grande, se está dando de manera sistemática, constante y cotidiana en las comunidades y los pueblos de diferentes maneras, pero siempre dejando los muertos del lado de los pueblos que luchan y que están resistiendo a las imposiciones. Simplemente decirles que estamos con ustedes. Gracias. Yo en un momento dado vi tanto en la presentación de la sesión de hoy, se mencionaba el buen vivir, se mencionaba también la resistencia. Hay una cuestión que me gustaría un poco proponer como una línea, digamos, para reflexionar sobre esta experiencia tan fuerte que nos han traído los compañeros. Durante la exposición se mencionaron 3 veces, se mencionó la palabra víctima y la palabra sobrevivientes se mencionó 2 veces. Me gustaría a lo mejor que los compañeros nos dijeran, no sé si es pertinente, visto que se ha hablado de resistencia y de buen vivir, me gustaría a lo mejor que se profundizara más desde la cotidianeidad, digamos, de las comunidades que han sido sobrevivientes, digamos, de la violencia, ¿verdad? ¿Qué diferencia habría, digamos, entre estas dos maneras de referirse a sí mismos y a las comunidades a las cuales pertenecen los compañeros? Es decir, ¿qué diferencia habría entre el hecho de ser una víctima y el hecho de ser un sobreviviente? No sé si tendría pertinencia la pregunta. Bueno, pues explicando las víctimas, porque en lo general de las abejas, sí, porque somos víctimas, porque todos quedamos como que dolientes, quedamos preocupados, tristes, pero sobrevivientes, porque los hijos, los familiares, quienes cayeron en su familia, quienes perdieron la vida de su familia, es la diferencia, lo que mencionamos. No sé si los escuchó. Sí, yo quisiera hacer, aprovechando que están acá, o sea, y sobreponiéndose a que cada vez que escuchamos la historia nos volvemos a impactar, ¿verdad? Nosotros, a pesar de que hemos estado tan cerca de ustedes, pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para hacerles algunas preguntas de lo que están haciendo ahora.
Nosotros, Arturo, yo, otras personas que hemos seguido los acontecimientos de Acteal, hemos comentado que sus comunicados que sacan cada mes o en diferentes eventos están ahora como han cambiado, la cuestión religiosa se sigue manteniendo, pero yo lo sentimos como que tienen una posición política ya más madura, como que saben ya muy bien lo que quieren, como que es muy claro para los demás entender que están madurando en su posición, en su proyecto de futuro, que tienen ya muy claro a dónde van. Eso es sorprendente porque pues también sabemos que eso lo están haciendo en medio de una situación muy difícil, muy complicada. Tienen ahora encima no solo a la gente que está en contra de ustedes en sus mismas comunidades, sino al gobierno, ¿no? Que ha causado una división muy fuerte en la propia organización en los últimos años. Entonces mi pregunta concreta es que nos comentaran cómo le están haciendo, qué es lo que están haciendo para no solo para sobrevivir, sino para además tener un proyecto de qué es lo que quieren en su futuro, políticamente, claro, en su vida y políticamente. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo ustedes se juntan? ¿Cómo es que se mantienen unidos a pesar de todas estas condiciones adversas? ¿Cómo están tomando las decisiones? ¿Cómo es que se mantienen organizados a pesar de todo esto? Eso sería. Bueno, no sé si los escucho la pregunta, porque, bueno, verdaderamente nosotros ahora, porque nuestra decisión, no vamos a quedar llorando. Ya hemos llorado, nuestras lágrimas ya hemos derramado, pero ahora, para responder, que el gobierno nos trate de dividir, pero para nosotros lo estamos organizando cada vez más. Pero no solo en las luchas para exigir la justicia, sino que estamos organizando trabajos colectivos, trabajos comunitarios, trabajos de mujeres de artesanías. Pues, en primer lugar, tal como se mencionó al principio, porque como que nosotros ya estamos grandes, porque el 18 años de la vida de las abejas, ya que es que ya una persona ya grande, 18 años de su vida, por eso ya queremos caminar solo, no queremos ser manejados, porque ya queremos aprender a caminar solos para conocer nuestro derecho. Es parte de la autonomía. No sé si lo respondo la pregunta. ¿No? Sí, yo al inicio de mi intervención decía que hay algo que nosotros, le llega uno a la mente, ¿por qué esa necedad o esa fuerza que tienen para su lucha, para las cosas, y cómo es que todas las personas, porque por ejemplo ahora están aquí los compañeros Antonio y Juan, pero muchos otros compañeros de ellos, muchos están también muy convencidos. Pero yo les planteaba el escenario de que esta demanda de justicia inicialmente había sido en función de los asesinos, de los autores materiales e intelectuales, ¿verdad? Que sigue siendo una de las demandas prioritarias. Pero ya no, ahora con lo que nos han comentado tanto Antonio como Juan, vemos que es esto de el derecho a ser ellos mismos, que es reconstruir nuestra autonomía, siguiendo sus palabras, reconstruir nuestra autonomía, pero aquella autonomía que viene desde tiempos inmemoriales, no solamente la autonomía política dentro de la política del municipio, de los partidos, de esto ya no es, sino que es una búsqueda intensa de encontrarse a sí mismos en este planteamiento de la autonomía, la resistencia y la justicia. Y creo que esa es la enseñanza que hay. Yo le quiero hacer otra pregunta aquí a los compañeros, porque mencionan que han logrado exigir su derecho. Y la pregunta sería que nos explicara qué es ese derecho. ¿Qué es ese derecho al que lo invocan de esta manera?
Bueno, pues entendemos el derecho porque el derecho de la tierra, para que nosotros podamos utilizar, manejar la tierra y promover el respeto de la tierra, porque pues, entendemos es parte de un derecho. También el derecho porque hay veces el gobierno o los funcionarios o los poderosos llegan a despojar la tierra hasta perjudicar los ríos, los arroyos, hasta las lagunas, ponen la empresa, ponen lo que se contamina. Pero hablando de derecho, porque para nosotros los nativos como indígenas, realmente somos nativos de esta tierra, pues no puede ser despojarse, porque tenemos un derecho de cómo defender, porque es nuestra legítima madre, la tierra. Porque un hijo no puede ser destruido su mamá, tiene que defender. Es lo que entendemos, el derecho. No sé si lo respondo. Muy bien, ¿no? Muchas gracias. Bueno, cedo la palabra por allá. ¿Algún comentario? Sí, aquí tenemos en la sala de la UAM Xochimilco, tenemos también una intervención. Le quieren pasar dos intervenciones. ¿Le puedes pasar el micrófono, por favor, primero a Gloria? Adelante, Gloria, te escuchamos. ¿Ahí se oye? Sí. Sí, buenas tardes. Y por supuesto también conmovida, aunque ya conocemos la historia, pero escucharla de viva voz es siempre muy impactante. Mi pregunta sería respecto a esta diferencia con los zapatistas, al ir escuchando esto de los derechos y de la lucha que ahora tendrían, más allá incluso de tener justicia por la masacre, ¿cuál sería esa diferencia? Porque los zapatistas también luchan por la madre tierra, también tienen una trascendencia en su historia como mayas, ¿no? Como cultura maya, y también estarían en un proyecto de construcción de su propia situación educativa, de organización colectiva, del trabajo comunitario con las mujeres, también están por un proyecto de autonomía con las mujeres, hay la ley de mujeres. Entonces sí me gustaría que nos hicieran más preciso cuál es esa diferencia, más allá de las armas, sobre la autonomía y entre ellos y los zapatistas. Bueno, única diferencia, lo que miramos, lo que no estamos de acuerdo con los compañeros zapatistas, pues bien dicho, lo que hemos aclarado, que totalmente estamos de acuerdo con la autonomía, con la educación, pues alternativas y todo, pero única diferencia de las armas. Porque para nosotros, la sociedad civil, las abejas, porque las armas no traen vida, destruye la vida, trae la muerte. Por eso estamos en contra de las armas, porque las armas no es nuestra producción, sino que es un producto transnacional de los poderosos. No sé si lo expliqué, lo entendí bien, es la única diferencia lo que tenemos. Y yo creo que es muy clara su respuesta del compañero, muchas gracias. Daría yo la palabra, hay otro participante aquí en la sala de la UAM que quisiera también intervenir. Por favor, adelante, compañero. Buenas tardes. Le preguntaría un poco, quisiera que si pudieran hablar un poco más así, sobre su pensamiento político, ¿no? Entonces, así que esta imagen, ¿no? de abejas, ¿no? Entonces a la imagen de la reina, ¿no? Y el gobierno, por ejemplo, podría decir que el presidente, que el gobierno es la reina, que se debe obedecer a él. ¿Cómo sería eso, ¿no? Que son abejas, pero de tener autonomía. ¿Quién es la reina de la sociedad de las abejas? Quisiera que hablara un poco más sobre ese pensamiento político y también sobre cómo funciona la junta directiva, cómo toma las decisiones, cómo ellas ocurren.
y cuál es la diferencia de las decisiones de los gobiernos, ¿no? El pensamiento zapatista es un poco más conocido, ¿no? Las ideas de mandar obedeciendo y todo eso. Ustedes deben tener su propia elaboración, sus propias ideas políticas sobre ese tipo de cosas, si pudieran hablar un poco más. Bueno, no sé si entendí bien las preguntas, pues a ver si lo puedo aclarar. La verdad, en la cuestión política, para nosotros, pues no tenemos que perder nuestro tiempo para elegir o para hacer el voto al gobierno federal, al gobierno estatal, porque no es nuestro gobierno. Nuestro gobierno real es nuestra autoridad dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestra organización. Quien nos orienta, quien nos lleva, quien nos dirige, es nuestro gobierno. Por eso, para nosotros, la sociedad civil Las Abejas, no tenemos partidos, no estamos afiliados a ningún partido, por eso somos una organización de la sociedad civil Las Abejas, tenemos nuestro propio reino, reina de las abejas. Nuestra reina, pues como hemos mencionado cada vez en nuestro comunicado y otros, nuestra reina es nuestro Padre Dios, pero no trabaja así en día esencial nuestro Padre Dios a través de sus hijos. Pero ¿quién representa? Nuestras autoridades legítimas. No sé si lo respondo la pregunta. Bueno, solo... ¿Cómo se elige la mesa directiva? Pues la elección de la mesa directiva, pues en un consenso, en una asamblea masiva de hombres y mujeres, pues no se elige tal como se elige a los gobiernos, se elige en un grupito o se elige primero, no. En una asamblea general, en un consenso entre todos, de acuerdo entre todos. Pero la persona, ¿quién puede llegar a ser un cargo? La persona, ¿quién sabe respetar? ¿Quién sabe llevar los hombres y mujeres? No sé si lo respondo. Y muchas gracias. Yo creo que el compañero está muy satisfecho con la respuesta. Muchas gracias, muy aclaratorio, ¿verdad?, de la situación. No sé si habría alguna otra persona que quisiera intervenir por ahí, ¿no? Vale, pues entonces a mí me gustaría mucho de veras hacer un reconocimiento público de los compañeros Antonio y Juan por habernos hablado de este testimonio de sobrevivencia, pero también de lucha y de tenacidad en la reivindicación de la justicia, etcétera, etcétera. Me parece que es muy ejemplar, ¿verdad? Y quiero hacer un reconocimiento público por habernos concedido tiempo y haber estado aquí con nosotros. También muchas gracias a Arturo Lomelí por el esfuerzo de haber organizado todo esto, la introducción, etcétera, etcétera.